Me parece que nosotros, la bandera del desarrollo, yo recordaba que los últimos discursos de Alfonsín, citaba a Arturo Frondizi, de origen y de formación radical, y más allá de las diferencias internas, y algunos grandes por ahí de que están acá en la ciudad de Balbín de La Plata, yo he sido balbinista, así que... Pero me parece que el tema del desarrollo tiene que ser una bandera que tiene que levantar el radicalismo fuertemente. Que frente a esas riquezas naturales que tenemos y que enhorabuena, que no sirva para que unos pocos vivan unas empresas, las saquen los beneficios y las ganancias del exterior. Al mismo tiempo tenemos que tener en claro que el desarrollo es el desafío de estos tiempos, que el INVAP, que es una empresa que depende de un estado provincial de Río Negro, hoy lanza satélites al espacio, que es la empresa argentina más importante de desarrollo científico y tecnológico, satélites al espacio y que gana licitaciones en países importantes como en Australia o en países europeos. Que Argentina, con el desarrollo y la industria del conocimiento, que es una industria potente y en crecimiento, ha logrado desarrollar 12 unicornios en América Latina. Después de Brasil somos el país que más unicornios pudimos crear, incluso más que México. Pero bueno, esto tiene que ver con la industria, con el conocimiento, con un Estado que tiene que invertir más en inversión y desarrollo. Fijémonos que en Brasil se invierte más el Estado que los privados en inversión y desarrollo, y acá es todo lo contrario, ni hablar de los números bajos que invierte el Estado y el sector privado en inversión y desarrollo. Entonces me parece que este es el desafío, y hay que ponerlo claramente, que no planteamos una modernización, como en su momento lo planteó Menem, que significó la desindustrialización de nuestro país, la destrucción de los ferrocarriles, la privatización de YPF, de gas del Estado, del patrimonio de generaciones de argentinos, que al mismo tiempo llevó a cabo la extranjerización de nuestra economía y la desregulación y la apertura de capitales golondrinas. No, nos oponemos a esa modernización. Planteamos un desarrollo no solo de las fuerzas productivas, sino un desarrollo que implique construir una sociedad de mayor cohesión social, de mayores niveles de integración a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. La tercera cuestión que quería focalizar es la cuestión social. Tenemos un 37% de pobreza, estamos hablando de más de 17 millones. Ni hablar del tema de los jóvenes, la niñez, arriba del 48, 5,5 millones de niños están en la pobreza. Un país que se enorgullecía de la movilidad social, que era el país típico de la clase media en América Latina, y que por años y fundamentalmente, errores, sí, en estos 40 años de democracia, pero fundamentalmente por las políticas neoliberales, nos llevaron a este cuadro de situación de pobreza, de desilusión y de desesperanza que estamos viviendo en la Argentina. Los datos de educación, hoy decían que 6 de cada 10 chicos que estudian la educación media en la provincia de Buenos Aires terminan desertando. Problemas que se profundizaron en la pandemia, la deserción, los datos finales dicen que van a estar en el mes ahora de septiembre, de cuántos chicos abandonaron las escuelas producto de la pandemia y del encierro que se produjo y los errores en la política de tanto tiempo sin tener clases. Las dificultades de los sectores más humildes, de mayor pobreza para poder acceder a las nuevas tecnologías, a Internet, para poder estudiar, para poder realizarse, para poder aprender. Respuestas que tiene que encontrar claramente el radicalismo, y que estos sectores republicanos, que muchos están juntos por el cambio, y que yo decía que ven con llamativa cariño algunas cuestiones que pasan en China, hay que recordarles que el artículo 14 bis tiene la impronta de la Unión Cívica Radical de Crisólogo Larralde. Me apuntaban recién Freddy los países nórdicos, que en Alemania, estamos hablando del país de mayor desarrollo de las fuerzas productivas en Europa, de la potencia industrial por excelencia, y en los países nórdicos, los trabajadores participan en los consejos de administración de las empresas, lo que está claramente, que es una manda constitucional desde 1957, y pensemos si hoy se le ocurre al presidente Fernández o cualquier político con representación
social, plantear, poner en marcha esto que plantea hace 50 años el artículo 14 bis. El escándalo que sería, estarían hablando de soviet, de que queremos ir a la ultraizquierda, retroceder 40, 50 años. Esto está en la Constitución Nacional, pero además es exitoso en los países de mayor desarrollo y bienestar de Europa, en Alemania y en los países nórdicos. Y en plena pandemia, un economista muy cercano al radicalismo, Pablo Berchunov, planteó un artículo del Nudo Argentino, un documento, un trabajo importante, y decía, frente a la puja distributiva constante en la Argentina y estos ciclos que tenemos de avances y de retrocesos y las contradicciones fuertemente entre los distintos sectores de poder, veía como una de las salidas era justamente poner en marcha el artículo 14 bis, que los trabajadores participen en los consejos de las empresas, que es un mecanismo de redistribución y un mecanismo además para evitar la fuga de capitales, porque no nos olvidemos que Argentina está, y esto dicho por organismos internacionales, denunciado en el libro Panama Papers que escribió Guillermo O'Donnell, entre los 5 países más importantes del mundo en cuanto a elusión y evasión impositiva. No estamos hablando de los sectores medios, no estamos hablando del pequeño y mediano comerciante o la pequeña y mediana empresa o el productor agropecuario, sino las grandes empresas, cómo eluden y cómo evaden en nuestro país. Entonces me parece que en términos sociales, también el tema de la carga distributiva, la carga tributaria, que fuertemente afecta a los sectores medios que quieren producir y que quieren apostar a la Argentina. Por eso me parece que desde el radicalismo no tenemos que eludir el debate social, el debate de la igualdad, que no está en la agenda en Argentina y mucho menos en la agenda de Juntos por el Cambio. Y por último, el tema nacional. Si algo demostró la pandemia, la endeblez del Estado en estos tiempos históricos y las dificultades, pero al mismo tiempo lo necesario que se hace. Y esto mucho más después de la guerra entre la invasión de Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y se habla de soberanía alimentaria y se habla de soberanía energética. Entonces, ¿cuáles son los marcos? Nosotros en un país que tenemos mucha energía para exportar, que tenemos alimentos para exportar. ¿Cuáles son los marcos de autonomía que podemos dar? ¿Hasta dónde podemos defender nuestra nación frente a las acechanzas que va a haber en un mundo que cada vez va a requerir energía más barata y va a requerir más alimentos? ¿En qué condiciones estamos? Lo vinculo con el tema del desarrollo, con el tema de invertir en ciencia y tecnología, invertir en inversión, invertir en esa investigación y en desarrollo. Y me parece que por ahí pasa una Argentina que al mismo tiempo que tuvo una posición de fuerte compromiso con los países hermanos de América Latina para encontrar un rumbo, un destino común. Freddy fue uno de los que defendió fuertemente, uno de los pocos radicales que alzó la voz cuando fue el golpe en Bolivia. Incluso muchos correligionarios no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y tenemos que tener en claro que si la Argentina que tiene que tener un marco de autonomía frente al mundo que está cambiando y esta competencia y este conflicto que se esté dando de hegemonías entre Estados Unidos y China, si nosotros no somos capaces de fortalecer nuestra autonomía nacional con nuestros países de América Latina, vamos a tener un destino muy incierto. Y vale la historia del radicalismo de nuestros gobiernos a lo largo de la historia. No tuvimos, como muchos, como el gobierno de Menem, de las relaciones carnales y la subordinación a Estados Unidos, sino lo contrario. Tratar de encontrar en las dificultades, en las complejidades del mundo actual, cuál es el camino para explotar con nuestros hermanos de América Latina. Enhorabuena si gana Lula. Va a ser una bocanada puro para América Latina y una posibilidad de caminar juntos de cara al futuro, de cara al siglo XXI. Ya para ir terminando y dejar los campos. Las ideas en política se traducen en representación política y social. Y no hay representación política y social si no tenemos ideas. Y me parece que el radicalismo, si pensamos en un marco, en una escena nacional, tiene mucho para aportar. Desde el gobierno
o en el marco, ejerciendo con ejemplaridad y con docencia desde el llano. Tiene mucho para aportar en un debate en una mesa nacional, porque me parece que Argentina, y rescatando la línea histórica del partido de las últimas décadas, desde la Asamblea de la Civilidad, la Hora del Pueblo, la multipartidaria, que levantó la bandera de la Unión Nacional, Argentina necesita claramente entrar en el tiempo no de los mínimos, sino de los máximos comunes denominadores. Necesitamos, hablaba recién, una reforma tributaria, hace falta una reforma de justicia, la reforma educativa, hace falta también una reforma de la ley de entidades financieras, creo que sigue la misma de la época de la dictadura, una reforma laboral que permita terminar con esta etapa que llevamos de 3 generaciones de chicos por las dificultades de nuestro país, de 3 generaciones que no estudian ni trabajan, facilitar el empleo joven, no terminar asfixiando, como decía recién, a la pequeña y mediana industria o al pequeño y mediano comercio. Por eso hace falta los máximos comunes denominadores, pero teniendo en claro 2 cosas. Yo recordaba una frase en las memorias que escribió François Mitterrand, quien fue presidente de Francia. Hablaba de así como el perfecto idiota, aquel que piensa crecer arrancando sus propias raíces. El radicalismo tiene raíces. Yo hablaba de un partido de 3 siglos de vigencia, que cuando entramos a un comité, a un local partidario, vemos los cuadros de Arendt, de Irigoyen, de Alvear, de Levenson, de Larralde, de Balbín, de Ilia, que vemos de Alfonsín, de Florentina Gómez Miranda, hay un norte, un rumbo que nos está marcando, un compromiso histórico, un mandato a seguir por delante. Y para el final me gustaría expresarle, ya como militante del partido, un partido político no solo no debe traicionar y renunciar a sus ideas, sino tener en claro que sus mejores mujeres y sus mejores hombres lo tienen que representar esas ideas. Y yo creo que el radicalismo tiene que tener candidato a presidente de la Nación, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidato en cada uno de los rincones del país para defender estas ideas.